Escuchábamos la crónica de Mónica Miranda sobre la comparecencia de los secretarios de Seguridad y de Gobierno ante el Congreso del Estado y también la entrevista que tuvimos con el secretario de Seguridad Pública Estatal, David Anaya Coley, acerca de esta comparecencia y de la situación que está viviendo el Estado de Sonora en materia de seguridad pública. Están con nosotros los diputados locales, la diputada local María Dolores del Río de Movimiento Ciudadano. María Dolores, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Eduardo Urbina, diputado local por el Partido Acción Nacional. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estuvieron ustedes participando intensamente ayer en las comparecencias de ambos secretarios y los hemos invitado porque desde el punto de vista de Reporte Cine y de la producción ustedes hicieron las preguntas más interesantes en la comparecencia. Por eso decidimos invitarlos a ustedes dos y para platicar sobre la comparecencia de David Anaya. ¿Estaba la fiscal citada? ¿Qué pasó ahí? ¿Sacaron del orden del día la comparecencia de la fiscal? ¿Cómo fue esto, María Dolores? Sí, se aprobó por el Pleno en el mismo invitación o exhorto que se solicitó ahí a todos los compañeros, el punto de acuerdo de que asistiera el secretario de Seguridad, que asistiera también la fiscal general, sí. Y se aprobó por todos los diputados. Y al parecer, pues fue una decisión de la CRIP, de la Comisión de Régimen Interno, que al final de cuentas quien saca la convocatoria de la sesión extraordinaria es la comisión permanente. Y entonces pues ellos decidieron. Entonces a mí me parece muy grave lo que sucedió. No puede haber ningún acuerdo de ninguna comisión por encima de los acuerdos del Pleno. O sea, el Pleno hace cuántos días aprobó que comparecieran. La semana pasada. La semana pasada. Hace una semana. Anaya y la fiscal. Así es. Claudia Indira. Así es. Y luego se reúnen los coordinadores parlamentarios en la CRIP. Pues todo parece indicar, sí. Porque eso fue lo que dijo el presidente de la permanente. Y decidieron sacar ahí a la fiscal. Y decidieron sacar a la fiscal sin comunicarnos a nosotros. Ahora, bueno, ahí lo que comentaron es que la citarían más adelante, pues yo supongo que ya no va a ser en julio, ¿no? El Congreso sale de vacaciones a partir del 18 de julio, creo, y entonces lo más seguro es que nos vayamos a agosto o hasta que empiece el siguiente periodo de sesiones. Y es lamentable, yo te voy a decir por qué, porque la fiscal general es el único de los funcionarios citados que además su nombramiento es un nombramiento del Congreso. Sí. No es un nombramiento directo por la gobernadora o el gobernador, a diferencia de los otros secretarios. Entonces creo que ella debió haber comparecido. Sí, Gildardo Real está en la CRIP, ¿no? Está en la CRIP. Y le preguntaron a él ¿qué justifica? Yo le pregunté ayer, prácticamente lo comentaba ahorita con el diputado María Dolores del Río, yo también me enteré ayer por la mañana, prácticamente fue un acuerdo de la CRIP, ¿no? Sí. Y cuando tú le preguntas por qué el acuerdo de la CRIP, simplemente que era un acuerdo previo a la aprobación del Pleno. O sea, ¿Gildardo estuvo de acuerdo con que no fuera la fiscal? Digamos que no hubo una resistencia, fue un acuerdo entre los coordinadores, donde prácticamente lo que se dijo es que no se había respetado un acuerdo previo a la sesión. Yo lo que decía fue un acuerdo del Pleno. Eso sí. es lo importante resaltar. Más allá de acuerdo de la CRIP, de cómo se manejen, que no es la primera vez que sucede. Debemos de recordar que ya hay ciertos movimientos en que entre la permanente y la CRIP cambian los puntos del orden del día. También, sí. y debo recalcar, el secretario de Hacienda también está citado a comparecencia y también está durmiendo en la CRIP citarlo, ponerle día. Entonces, no es la primera vez. Creo que es una práctica de muchas legislaturas, no es la primera legislatura donde la CRIP se pone por arriba del Pleno. O sea, que a Gildardo le valió cacahuate el acuerdo del Pleno también. No, yo lo que te diría es que lo que yo recibí de compromiso es que se citaría en próximas sesiones, sí. Y con eso me basta. Yo sí tengo la esperanza de que haya una sesión extraordinaria antes de Usted está vacaciones. ahí presente, pero sin voto, ¿no? En la CRIP. Sí, estoy presente. ¿Y estuvo en esa reunión donde decidieron eso? ¿No la convocaron? No supe si hubo una reunión o fue otro tipo de acuerdos, pero no. Sí. Yo no estuve en esa reunión. Bueno, pero ¿sí? Lo positivo, mira, también sí hay que decir y hay que señalar las cosas que no están bien. Fue un acuerdo del Pleno, donde lo votaron todos. En ese momento no hubo ninguna objeción a que se citara a la fiscal. Hasta el PRI. Sí, todos. Fue una votación unánime, la comparecencia de los dos secretarios y de la fiscal general. Y ahí el presidente de la CRIP, el diputado Montespiña, dijo el día de ayer que bueno, que se citará en otro momento a la fiscal. Sí. Y que él asumía el error de no haberla citado.
Entonces, pensando en positivo, no todo en negativo, esperemos que comparezca. Finalmente tienen que comparecer. Ayer vimos, Juan Carlos, eso te lo quiero decir y ahorita seguramente en la plática va a salir. Ayer vimos lo importante que es que los secretarios comparezcan ante el Pleno. El mismo secretario dijo, es que el presupuesto no me alcanza, es que el presupuesto esto, y ustedes aprueban el presupuesto. Y lo que sucedió es que el año pasado, cuando comparecieron algunos funcionarios, pues no había secretario de seguridad y entonces había un encargado de despacho y fíjate qué tan fuerte y tan grave hoy que lo veo a la distancia, el tema de seguridad, la política de seguridad no estuvo en discusión durante la discusión del presupuesto. Entonces, hoy me queda claro que hay que citar a todos los funcionarios que debamos de citar, no debemos de cuidar la imagen de nadie y no tenerle miedo a las comparecencias. Al final, los secretarios hacen su trabajo y la verdad que lo hacen bien, llegan y presentan su trabajo. Sí, ahora les quedó claro lo que está pasando en Sonora, Eduardo Urbina, quedó claro por qué junio está por convertirse. Hay que esperar las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero todo parece indicar que se convertirá el mes de junio como el más violento en la historia de Sonora, desde que hay cifras. Claridad hay, y creo que la presentación del secretario ayudó, digamos, a construir o manifestar en números esta realidad que sabemos, pero es el mes más violento, es el inicio de sexenio federal más violento, estamos viendo el año transcurrido en Sonora más violento que ha existido. Entonces creo que la claridad, yo ayer me quedo con un diagnóstico, pero más creo que se puso en el centro el tema presupuestal y eso creo que es importantísimo. Otra vez, el presupuesto es el mecanismo para tapar aquellas deficiencias y el secretario le decía muy bien, falta gasto operativo. ¿Hay estrategia desde tu punto de vista para combatir estos niveles de inseguridad? Es decir, les ofrecieron un diagnóstico ayer de lo que está pasando en Sonora. Hay una aceptación más o menos de que sí la cosa está difícil. Yo diría que faltó más autocrítica de parte del secretario. Sí. Prácticamente las láminas que no le convenían la pasaba muy rápido y las que sí le convenían los videos pues los ponía lento. Pero hay estrategia, es decir, ¿ustedes vieron que hay estrategia para combatir esto? Yo diría que es importante que no nos compartieran la estrategia puntual. Lo que sí te puedo decir es que como nunca antes hay mesas de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, como nunca antes. Entonces creo que no es un tema de coordinación, no es un tema de estrategia, creo que la estrategia existe. Creo que prácticamente lo que estamos haciendo es politizar el tema. Y mucha gente y el Ejecutivo Estatal me llamaba mucho la atención su declaración. Oye, pues pregunten a la Federación y a los municipios. Pareciera un juego de ping-pong donde todo el mundo se tira la bolita, aunque estén, digamos, metidos en las mesas, estén trabajando. Yo no quisiera un poquito decir que no están cumpliendo con su trabajo, sí lo están cumpliendo, creo que es un tema de capacidad presupuestal y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, tanto en el tema de la Fiscalía, que era importante ver las dos caras de la moneda, no se puede considerar seguridad sin la Fiscalía, pues es importante ver que los estándares que tenemos son muy bajos, tanto en fuerza de elementos, como en equipamiento, como en capacitación, y todo recae en que el presupuesto no está enfocado a un tema de seguridad, está enfocado, digamos, a un presupuesto inercial, donde prácticamente vamos etiquetando, pues como nos los va mandando el Ejecutivo Estatal. Creo vital ayer el tema del presupuesto. Sí, yo escucho insistente a David Anaya Coley, el secretario de Seguridad Pública, de decir que las autoridades municipales son, digamos que, las menos preparadas para enfrentar esta situación que están viviendo con el crimen organizado. Ahorita decía que hay policías que no están capacitados, que no tienen presupuesto las policías municipales, que el primer respondiente no está respondiendo y que ahí hay una situación que hay que revisar. La parte de las policías municipales, Dolores. Sí, y de hecho él también lo comentó ayer en la comparecencia, como la necesidad incluso de fortalecer, lo que decía hace un momento el diputado Urbina, fortalecer presupuestalmente a los municipios en el tema de las policías. Y él hablaba también del tema de prevención, porque yo le preguntaba, ¿qué le corresponde a cada autoridad? Ah, sí, esa pregunta fue muy buena, ¿eh? Sí, ¿qué le corresponde? ¿Y la contestó? Sí, la contestó, y él habló mucho, fíjate, del tema de prevención en el tema municipal y en el tema estatal. Habló también en el tema de prevención de la Federación, que eso yo no traía tanto la claridad del tema de prevención por parte de la Federación,
pero sí la responsabilidad de todo lo que son delincuencia organizada, etcétera, como una responsabilidad fuerte de la Federación. Eso él lo mencionó. Ahí hay una pregunta que a mí la respuesta no me quedó lo suficientemente clara. No sé si porque, o sea, no alcancé a entender lo que decía, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién va a encabezar la estrategia en Sonora? Porque, a ver, si hay estrategia, ahorita la pregunta que tú hacías, si hay una estrategia, él mencionó una estrategia, me parece una estrategia más en el orden de policíaco, ¿no? O sea, cómo combatir, aun cuando él habló de acciones preventivas por parte del Estado, no por parte de los municipios ni por parte de la Federación, hablando en concreto. Y entonces, en esa estrategia, la primera pregunta es, ¿qué tanto están incluidos medios de comunicación? ¿Están incluidos empresarios? ¿Está incluida la sociedad civil? En los países donde las estrategias de combate a la inseguridad han funcionado, ha sido una mesa mucho más amplia y ha habido una mayor participación y compromisos de la sociedad. Yo no veo ahí sentado, esa pregunta se la repetí al secretario de Gobierno, porque él al final de cuentas es responsable de la gobernabilidad. Yo te puedo decir, los partidos políticos también, porque aunque no sea un tema para politizar, precisamente para no politizar, deben de estar los partidos ahí y entender la dinámica que se está viviendo. ¿De qué manera? ¿En las mesas para la construcción de la paz a diario, por ejemplo? Yo creo que puede haber otras mesas. Sí. Otras mesas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ahora con esto terrible y lamentable que sucedió en Guaymas, cómo la presidenta municipal salía y ella hablaba en contra de los medios de comunicación, sí. Aunque después entiendo que se disculpó, pero en ese primer momento ella responsabilizó a los medios de comunicación. Y entonces yo me pregunto, si los responsabilizan a los medios de comunicación, es porque están sentados en una mesa tomando decisiones o siendo parte de una estrategia. Y yo he preguntado, oye, ¿estás en una mesa? No, por supuesto que no. Entonces, a eso me refiero. En los lugares donde ha funcionado, tiene que haber una mesa más amplia en donde sí puedan compartir líneas de trabajo en común y no estar diciendo, esta es una responsabilidad de los ciudadanos. Ayer terminamos hablando de las familias, no, es que el primer problema son las familias. No, bueno, pues eso lo entendemos, las familias tenemos una responsabilidad, pero la responsabilidad más grande es la de la autoridad, y la autoridad es la que debe de convocarnos a todos nosotros para ser parte de esa estrategia. Y lo que no me quedó claro, bueno, uno, no estamos ahí, sí hay ciudadanos sentados que forman parte del Consejo de Seguridad, no sé qué tanto los ciudadanos se sientan representados, con todo respeto a ellos, a los que están ahí sentados, por los que hoy están sentados ahí, si han sido incluyentes con otros ciudadanos. Pero independientemente de ellos, pues qué bueno que estén ellos, ojalá haya más, ¿no? Y por otro lado, lo que, insisto, no me quedó claro es quién coordina la estrategia. Era así como una parte el Estado, una parte la Federación, pero yo no sé, diputado, si a ti te quedó la claridad. Hay un secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que sí, se había mencionado a Acuña Griego ahí, pero sí, yo no lo vi. No prácticamente está ya no está, ¿verdad? Creo porque que no está. Está otra persona ahí, me sí. tocó ser invitado a una mesa y estaba ahí una persona del gobierno federal coordinando. Es que sí, si recordarán, no fue un gran debate quién se encargaba del tema de las mesas de seguridad en los estados. Sí. Y los gobernadores se pelearon por ser ellos. Es decir, a mí, yo sí por lo menos sí tengo la claridad que el encargado de seguridad en las mesas de coordinación es la gobernadora. Yo sí lo tengo claro. Que a lo mejor no sea muy cómodo decir yo soy el primer responsable y por lo tanto los éxitos y los fracasos son míos, pues es difícil. Pero ayer no lo dijeron así, ¿verdad? Porque pues lamentablemente es otra vez la mesa de ping pong, pues para dónde aviento la pelota y para que me la regresen. Hay un secretario técnico que es el representante del gobierno federal, es lo que sí, eso sí. Me tocó estar en una de esas mesas y en la parte, digamos que en la dirección de la conversación y del debate la lleva David Anaya. Yo por lo menos he visto, por lo menos en las mesas, estas fotografías que comunican. He visto al secretario de Gobierno, he visto al secretario de Seguridad, a la fiscal, he visto al delegado también. Tadei. Entonces, sí hay responsables. Yo, inclusive, y repito, no estoy diciendo que no están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que no están reconociendo la realidad. Están viviendo una realidad que intentan tapar y que ya lo superó por mucho. Entonces, prácticamente, la autocrítica de saber que estamos teniendo un problema nos va a llevar mucho más rápido a la solución. Y perdona que repita mucho con el tema presupuestal, me parece impresionante estar viendo la misma cantidad de gasto que en el 2012. Es decir,
6, 7 años después, seguimos gastando lo mismo en seguridad pública. Y eso implica que tenemos inercial, prácticamente lo que estamos haciendo es reetiquetar, subiendo inflación, simplemente. Entonces, en términos reales, estamos gastando 2.400 millones de pesos en temas de seguridad. Entonces, eso nos da una realidad del poco movimiento que ha habido en la estrategia, el poco movimiento que ha habido en las estructuras de seguridad pública. Y si nos vamos al tema, que faltó mucho el tema de fiscalía, otra vez, el fenómeno de la puerta giratoria, el fenómeno de que se ha discutido mucho, pero prácticamente se reconoce el problema, pero no se está planteando la solución, pues nos va a llevar a que estamos atorados. Sí, es cierto, puede haber temas de gran impacto, como el tema de la delincuencia organizada, que durante mucho tiempo, por lo menos el planteamiento del hoy presidente de la República fue abrazos no balazos, y lo que vemos es que se está preparando para los balazos. Imagen de él arriba de un pick-up frente a militares, para mí eso es balazos, ¿no? Se parece a la foto aquella de Calderón, sí, prácticamente. Entonces, sí, a mí de me hecho, vino cuando yo la eso. vi, dije yo, mira, esto mismo hizo Felipe Calderón cuando el presidente se burlaba de él y le decía el soldadito de plomo. Sí, porque se uniformó, ¿no? Calderón en aquel entonces. Pero Sí. eso, digo, comentando, sin ánimo de que nadie se moleste, ¿verdad? De los que nos están escuchando, pero es la misma imagen, la misma. Entonces, regresamos otra vez, la misma estrategia. Y obviamente yo espero que el gobierno federal esté preparando esta gran estrategia en términos de combate al recurso, al dinero, que creo que es donde debería de descoordinar a los grupos de crimen organizado, que no necesariamente es el primer problema. Me gustó hablar el secretario o escucharlo decir el tema del cristal, creo que es un problema que lo estamos viendo, lo que Felipe Calderón en un momento decía, el tejido social, cómo están destruidas las familias, las escuelas. Creo que ahí se tiene que meternos, porque al fin de cuentas es un tema de fondo a largo plazo. Entonces, a corto plazo me preocupa estas imágenes de la Guardia Nacional donde van a venir a salvarnos, porque no es así. Las policías municipales, y aquí la diputada María Dolores del Río como exalcaldesa no me dejará mentir, fortalecer a las policías municipales es la base fundamental. Y yo no veo al gobierno federal ni al gobierno estatal con la disposición. Sigue echándoles la culpa, porque lo primero que dicen es que los municipios deberían. Pero otra vez, el presupuesto de los ayuntamientos es el más comprometido que existe. Y a No los que tienen están nada. matando es a los municipales, por cierto. Lamentablemente. Sí. Y cosa como nunca, y hay que valorar eso, el que las Fuerzas Armadas, el que los policías estatales y municipales estén desprotegidos, pues también los deja vulnerables. He escuchado también como nunca problemas digamos que matan al policía y que la esposa se anda peleando por el recurso funerario. Entonces la verdad es que creo que son temas que nos dan la realidad de que si el policía pues no se siente seguro haciendo su trabajo, pues es difícil que le podamos exigir pues que sea un policía de primer nivel. Exactamente. Pues les agradezco mucho, se me terminó el tiempo. Gracias, María Dolores del Río. Gracias, solamente diría, para concluir, si me permites, 30 segundos. Nos presentó una realidad numérica, pero los ciudadanos están enfrentando otra realidad. Por más que los números digan estamos mejor que otros estados, los ciudadanos ante un acto de violencia o un suceso personal que vivan van a estar cuestionando la seguridad. El Estado tiene que poner ojo en el tema de seguridad. Gracias, Dolores del Río. Gracias, Eduardo Urbina, diputado del PAN.